Ahora sí, después de 25 días, después de una invasión sin precedentes a una ciudad española, pero sobre todo después de que los ministros y el presidente del gobierno hayan disfrutado de sus vacaciones, ahora sí, Pedro Sánchez convoca de urgencia el Consejo de Seguridad Nacional y pondrá en marcha un mando único para gestionar y coordinar la situación límite de Ceuta. A la cabeza estará Ángel Víctor Torres, ministro de Política Territorial. Sobre el papel podría haber sonado nombres como el de Margarita Robles, ministra de Defensa, para ponerse al frente, pero las malas lenguas dicen que la mala relación entre ministro y presidente es tal que era inviable. También ahora sí, es el primer Consejo de Ministros tras las vacaciones de verano. Se aprobarán medidas directas para intentar paliar los daños que ha sufrido y sufre Ceuta, como si un problema de tal calado pudiese dejarse en stand-by y volver casi un mes después como si nada hubiera pasado. Los problemas de salud continúan preocupando, con enfermedades que se están disparando en la ciudad autónoma. Para intentar frenar este avance no habrá confinamiento como pedía Alberto Núñez Feijóo, pero sí 45.000 vacunas que las comunidades autónomas pondrán a disposición de Ceuta. Una ayuda que viene tras la petición expresa de Sanidad, que continúa sin saber poner los límites de sus competencias, y cuando el problema es mayúsculo se vuelve a excusar diciendo que son las comunidades quienes gestionan la sanidad, olvidándose Mónica García que la sanidad de Ceuta y Melilla depende directamente del Estado a través del Instituto Nacional de Gestión Sanitaria, adscrito directamente a su ministerio, al Ministerio de Sanidad. Pero nada nuevo, España gobernada por unos políticos a los que todo les viene grande. En media hora, Margarita Robles inaugura la ronda de ministros para dar cuenta de esta nefasta gestión del abandono a los ceutíes, como si de ciudadanos de segunda se tratasen. Ahora sí, una vez que tienen montado su discurso, quieren dar la cara como si esas palabras fueran capaces de quitar el miedo de los vecinos de Ceuta que se encierran en sus casas cuando cae la noche. Explicaciones que llegan tarde y que se repetirán en boca de hasta 8 ministros de hoy hasta el lunes. Eso sí, de Pedro Sánchez ni rastro. Hablará, no hablará, se escudará una vez más detrás de los suyos, como si con él no fuera el asunto. Ceuta necesita una respuesta inmediata y ya no hay ni vacaciones, ni viajes a Lanzarote, ni cartas a la ciudadanía que pueda salvar a un Pedro Sánchez desbordado por las tramas judiciales de sus más allegados, pero también por su nula capacidad de gestión. Y si un presidente no sabe gobernar en un país, quizá la oposición sí debería, ahora sí, dar un paso al frente. ¿Qué tal están? Muy buenos días, bienvenidos al Toro Televisión, bienvenidos una mañana más a Dando Caña. Por delante, como siempre, un programa intenso de 2 horas en directo. Hoy, martes 25 de agosto, miramos el Santoral y San José de Calasanz. Por delante, como les decía, vamos a intentar contarles, explicarles toda la actualidad nacional. Ya saben, desde las 9 de la mañana arrancaba este Consejo de Seguridad Nacional, presidido esta vez sí por Pedro Sánchez, para luego, posteriormente, una hora después, comenzar ese Consejo de Ministros, el primero después de la vuelta de vacaciones de todos los ministros y del propio presidente del gobierno, y será a partir de la 1 cuando den cuenta de todo lo acordado. Todo hace pensar que esos 25 millones de euros estarán aprobados e irán directamente para intentar ayudar, gestionar y coordinar la ciudad de Ceuta. Sobre todo ello hablaremos muy pendientes a las 12:30 del Congreso de los Diputados, porque ya saben, Margarita Robles será la primera ministra que comience a dar explicaciones sobre la gestión, sobre la coordinación de todo lo que ocurrió en Ceuta hace 3 semanas, pero también pondremos sobre la mesa otros asuntos. Hablaremos no solamente de la política nacional, también de la política internacional, de todo lo que está pasando en Estados Unidos, y también echaremos el ojo a la cesta de la compra, porque todo hace indicar que de cara al 2027 los precios seguirán subiendo, aunque parece prácticamente imposible. Antes de comenzar a desgranar todo ello, comenzamos presentando como siempre a las personas que me acompañan hoy aquí. Yo soy María Francas, vuelve a estar con nosotros. ¿Qué tal? Muy buenos días. Muy buenos días, vuelvo. Estoy vivo y todo bien. A ver, yo hoy quería acordarme de un personaje que es algo turbio y no sé por qué ha pasado del silencio a levantar la cabeza los últimos 2 días, y eso es que busca algo, que es Josep Borrell. Digo algo turbio y no entraré en detalles porque tiene muchos donde se explica su turbiez, ¿no? O como se diga eso en castellano, que no lo sé. Pero lo más chocante es, me chocó ayer y esta mañana he vuelto a repetir lo mismo, que es una frase, dice: cuando España tiene un problema, los demás países de Europa se deben solidarizar con ella.
Entonces, me ha parecido muy interesante esto porque él se refería a que España tiene un problema cuando entran 60, 70, 80.000 personajes en Ceuta. Yo creo que no intuye o pretende manipular que el problema no es que España tenga un problema, sino cuando España es un problema, los demás no se van a solidarizar con ella, sino que se van a enfrentar a ella. Cuando dejas entrar 80.000 y no dices ni pío, es más, aplaudes con las orejas a que te los ha colocado, no es que tengas un problema, es que tú eres el problema. Cuando has regularizado 1,5 millones de ciudadanos que pueden moverse por toda Europa sin haber consultado a ninguno de los países europeos, no tienes tú un problema, eres tú el problema. Y así podríamos seguir una tras otra. Con lo cual, Borrell, supongo que como buen catalán, confunde los verbos en castellano, como yo puedo haber confundido la palabra que he dicho antes. De turbiez o tal, que no exista. Puede ser que sea esto. Para acabar de hablar, pues ha dicho una cosa muy interesante, porque esta mañana el periodista o la periodista le ha dicho, bueno, pero España tendría que pedir ayuda. Y entonces, sin responder así, tenía que, porque claro, no puede decir que sí porque no lo ha pedido. España ayuda, con lo cual, entonces siempre han dicho que el Frontex es una cosa de Europa que está en todas las fronteras importantes. Y se ha quedado tan ancho. Así ha dicho que Ceuta y Melilla no son fronteras claves, que son otras las fronteras, no estas. Con lo cual no ha dicho, claro, no ha dicho que España ha rechazado al Frontex, no ha dicho nada. Es un manipulador y además turbio por comportamientos personales que no sé si conocéis, pero que son conocidos. Don Luis del Pino, muy buenos días, bienvenido. Muy buenos días, encantado de verles de nuevo, doña Natalia, don Josep María, don Antonio. Don Antonio Burgueño, muy buenos días también, bienvenido. Encantadísimo también. Antes de meternos de lleno en la política nacional, en todo lo que tiene que ver con Ceuta, vamos con dos imágenes un tanto sorprendentes. La primera de ellas, van a ver un auténtico robo, persecución por el mar, como si de una película se tratase. La Guardia Civil ha detenido a un hombre de 52 años por supuestamente robar un barco de más de 1 millón de euros en el puerto de Sóller tras una peligrosa persecución por vía marítima y aérea y durante la cual el ahora detenido trató de embestir a los guardias civiles. Según ha informado el Instituto Armado en un comunicado, los hechos se iniciaron durante la mañana del domingo cuando el servicio de emergencias del 112 comunicó el robo de la embarcación de una empresa charter. La colaboración de la empresa propietaria permitió conocer la posición de la embarcación que se encontraba navegando con un hombre y una mujer a bordo. Y de esta imagen vamos a otra, en este caso de la Policía Nacional, porque cae el líder del histórico clan del narco de los Fanchos con 1.410 kilos de cocaína recién desembarcados en Apobra, en Galicia. La operación desarrollada con apoyo de la DEA se ha saldado con 3 detenidos tras localizar la droga oculta en varios inmuebles próximos a la playa de Ocochido. Y ahora sí, nos metemos de lleno en todo lo que tiene que ver con Ceuta y nos remontamos a ayer por la tarde. Ya saben, estaba prevista esa visita de Carlos Cuerpo, el vicepresidente primero, y allí hizo el anuncio que quizás debía haber hecho hace 3 semanas el propio presidente del gobierno. Tarde y mal, pero anunciaba esto. La creación del mando único que tendrá lugar mañana forma parte de un antes y un después en cuanto a la gestión, como he dicho, de los expedientes de los migrantes que están ahora mismo en la ciudad de Ceuta, y esperamos que la coordinación que permitirá este mando único hará que esta repatriación, en aquellos casos que sea necesario, sea lo más rápido posible y que la gestión de los expedientes de los menores y de las personas que tengan derecho a asilo sea también lo más rápida posible. Se abre, por lo tanto, un nuevo horizonte gracias a este mando único en esta etapa. Don Luis, ¿por qué ahora y no hace 3 semanas cuando todo se desencadenó? Pues porque a Sánchez le ha salido mal la jugada. Sánchez es un experto cada vez que hay una catástrofe en dejar pasar el tiempo, dormir el partido, que se acabe la indignación, la gente protesta durante un par de semanitas y luego Sánchez hace lo que le da la gana. El problema es que esta vez no le han dejado, y no le han dejado desde Europa. La intención de Sánchez era, por supuesto, los invasores de Ceuta empezar a mandárnoslos para la península. En Europa se le han plantado 22 de los 27 países de la Unión y le lanzaron un ultimátum a von der Leyen. O Sánchez devuelve a los invasores a Marruecos, o Frontex toma el control de la frontera de Ceuta y Melilla, o se suspende Schengen para España. Ustedes verán. Así que la Unión Europea le dio un ultimátum a Sánchez, esto hay que resolverlo. Le dio un ultimátum también a Marruecos, por cierto. Sánchez dijo, vale, sí, no os preocupéis, los devolvemos.
y empezó con su táctica habitual, a dejar pasar el tiempo. Y pasadas un par de semanas empieza a decir, bueno, las pobres niñas allí en Ceuta hay que mandar 400 a la península, y el comisario europeo le dijo, no, no va ninguno a la península, y además queremos un plan. Y Sánchez no ha tenido más remedio al final que sentarse y empezar a hacer como que hace algo. ¿Va a hacer algo realmente? Es decir, ¿va a hacer lo que le está pidiendo Europa, que es que expulse a todos los invasores de Ceuta? Pues va a intentar no hacerlo, y va a intentar no hacerlo, pues quizá porque es que Marruecos no le deja hacerlo. Y claro, ¿qué soluciones le quedan a Sánchez? No puede enviar a la península a nadie, porque Europa le ha dicho que no. Marruecos dice que se encargue Frontex, ni hablar, y que además lo de aceptar a los invasores, pues ya veremos si lo hace Marruecos o no lo hace. ¿Qué otra solución le queda a Sánchez? Solo le queda una, que es almacenar hasta el infinito a los invasores en Ceuta y mantenerlos allí pues meses, años, lo que se le tercie. No sabe qué hacer en estos momentos Sánchez. Está haciendo como que hace algo, ya por fin, después de un mes, solicitando ayuda a la Unión Europea, poniendo el Consejo de Seguridad Nacional y nombrando un mando único. Pero vamos, Sánchez está a remolque de los acontecimientos y aquí ya puede pasar cualquier cosa. Por ejemplo, ¿qué pasa si pasado mañana un juez imputa al actual mando único para Ceuta, Ángel Víctor Torres? ¿Qué hacemos? ¿Nombramos otro mando único? Otro, ya está. Pues escuchábamos el anuncio que ayer hacía el propio Carlos Cuerpo, y esta mañana a las 9 de la mañana comenzaba ese Consejo Extraordinario de Seguridad Nacional. ¿Qué es que se ha debatido y sobre todo quién lo conforma? Nos lo cuenta Isabel Toscano. Muy buenos días, cuéntanos. Buenos días, Natalia. Sí, como adelantabas antes, Pedro Sánchez ha presidido esta mañana el Consejo de Seguridad Nacional, convocado 26 días después de la invasión a Ceuta. La celebración de esta reunión extraordinaria se debe a la activación de la Ley de Seguridad Nacional, que tiene como objetivo unificar todos los cuerpos de seguridad del Estado para gestionar una crisis nacional. Una vez convocado el Consejo de Seguridad Nacional, este puede coordinar los recursos del Estado para eliminar amenazas tanto cívicas, sanitarias como económicas bajo un único mando, que lo ejercerá el ministro de Política Territorial y Memoria Democrática, como ya decíamos, Ángel Víctor Torres. Esta coordinación incorpora la organización de todas las administraciones públicas, estatal, autonómica y local, como la de los ministerios, el sector privado y la sociedad civil. Pero ¿qué es y quién participa? Es el órgano que se encarga de asesorar al presidente del Gobierno en la dirección de la seguridad nacional, y en él participan todos los vicepresidentes, los ministros de Interior y Defensa, que son los que habitualmente sí están presentes, aunque esta vez también han acudido los representantes de muchos más ministerios. También ha participado esta vez de forma telemática el presidente de Ceuta, Juan Jesús Vivas, la directora del CNI, el responsable de Seguridad Nacional y el jefe del Estado Mayor de la Defensa. Y aunque la presencia del rey en los consejos de seguridad no es obligatoria, sí podría haber participado si Presidencia le hubiese invitado. Natalia. Muchas gracias, Isabel. Francas, ahora sí se ponen de acuerdo, ahora sí activan este mando único y, como decía Luis del Pino, a la cabeza Ángel Víctor Torres. No sé si es el más indicado para ello. Bueno, todas son una panda de inútiles, o sea, da igual absolutamente uno que otro, ¿no? Eso es anecdótico, ¿no? Pero a mí me choca, porque es que como considero que son eso, inútiles, me chocan las cosas, ¿no? Dice el tal Cuervo, al cual la prensa dice que es el más normal de los ministros y el más templado. Bueno, yo lo que querría es que fuera eficaz, no templado, pero bueno. Dice que lo del mando único representa un antes y un después. A ver, todo instante representa un antes y un después. Todos los millones de instantes que ha habido desde que se creó el universo son antes y después. El problema es que en este caso el antes es tarde, y el después tenía que haber sido mucho antes, porque eso tendría sentido si se hubiera creado a las 24, por no decir a las 2 horas de la invasión de Ceuta. Si no, lo que es un después todo, desmedido y fuera de sitio. Esperanzas de este asunto, cero. Es la primera vez que el rey no preside cuando se trata de una convocatoria de estas con crisis. No lo preside a veces cuando es anecdótico, pero siempre que ha habido crisis, por ejemplo en el COVID, creo que presidió 2, en la Dana creo que presidió 1, y no sé en qué más
no sé si ha habido alguno más, pero que lo normal es que lo presida. Pero claro, como el rey le da grima a Pedro Sánchez, pues nada, pues se trata de que le deje aparcado. Sigo esperando que el rey tome la decisión, como dijimos ayer, de que una cosa es representar al gobierno o a representar a España y otra cosa son los viajes privados, y ir de compras a Ceuta como viaje privado no estaría mal. Antonio, preocupa y mucho el tema de salud. Ayer tuvo lugar esta reunión del Ministerio de Sanidad con las comunidades autónomas en las que sacaron en claro 26.000 vacunas para intentar paliar, para intentar contener esa cantidad de enfermedades que se están declarando. ¿Nos tenemos que preocupar? A ver, yo sigo de cerca las declaraciones de los profesionales, por cierto, muy artefactadas por la política y por la acción del Ministerio, porque los funcionarios se les ve con una cautela absoluta. Yo ayer oía a un ginecólogo, vamos, con una cautela y una precaución. ¿Una televisión por la noche? Sí, sí, sí. Por lo tanto, tengo que hacer algo de caso al colegio de médicos y al representante del sindicato. Yo creo que la situación no está bien dibujada. La situación debe ser mucho más caótica de la que se pinta. Por una razón, 10.000 personas metidas en unas áreas al descampado, comen en esas áreas si es que les llega algo de comida, beben si es que les llega algo de bebida, defecan seguro y orinan más. Y claro, a juzgar por las letrinas que tienen los oficiales del ejército, vamos, los oficiales, el personal del ejército y el personal militar y el personal de las Fuerzas Armadas y de la policía, que sí que dan un dato de que tocan a un servicio de aseo por 70 personas. Mucho me temo que las 10.000 personas pues tengan 10 aseos o 15 o algo por el estilo. Por lo tanto, la situación es qué es lo que puede tener una persona que mal come y una persona que pues pueden tener diarreas pues de gérmenes comunes, o pueden ser diarreas de gérmenes pues salmonelósicos o de gérmenes mucho más agresivos, porque algunos de ellos vienen de zonas donde el cuidado de la salud es mínimo. Por lo tanto, estamos ante una eclosión de algo que puede ocurrir y que, por cierto, no se está previniendo. Las vacunas que ha pedido y que, acordémonos de la gran epopeya que tuvo nada menos que Ingesa, llevando y conduciendo la pandemia del COVID en España. Y ahora no sabe, ni tiene, ni ha podido en un mes aprovisionarse ni de vacunas. O sea, ¿quién puso el mando único del 12 del mes de marzo del año 20? ¿En qué manos nos colocó sanitariamente? Yo ya lo sabía y lo he dicho aquí. Incompetentes totalmente. O sea, sin autoridad sanitaria, de inmediato. Una ministra que ha ido a oír de pie, como la pintan, un informe de un
de una persona que le estaba dando y urgiendo a que le dijera por qué razón tenían miedo y temor a que pasara algo en un hospital en el que están recibiendo 250 o 300 actos en urgencias. Que eso debería ocupar a no menos de 20 médicos para atender, aunque solo sean picaduras de chinches. Aunque solo sean picaduras de chinches. Pero aquí dimos ocasión, porque llegamos a oír hablar de la invasión, que es de lo que se trata. Y me ha encantado que Luis utilice el término de los invasores, porque esto es una invasor, un acto bélico invasor. Y ya dijimos que los 100 cadáveres deberían haber tenido un tratamiento de verificación de quién es ese cadáver. Nada, se les ha dado sepultura, se les ha mandado... pero ¿qué es lo que se está haciendo? ¿Con qué rigor de país, digamos, occidental y normalizado? ¿Qué reconocimiento tenemos de esos cadáveres, de esos niños que han quedado? Pero ¿qué es la chapuza en la que se está convirtiendo este país? ¿De qué estamos hablando? ¿De los años 20 del siglo pasado? ¿De qué estamos hablando? Es peor que eso, o sea, no es que sean incompetentes, lo que son es una panda de ladrones. Recordemos que en la pandemia no era incompetencia, era que estaban dedicando 24 horas al día a pensar en cómo robar, y en estos momentos hay un señor en la cárcel condenado a 24 años, que se llama José Luis Ábalos, que se dedicaba precisamente a robar durante la pandemia. Mientras los españoles morían, ellos trataban de ver cómo sacar comisión de las mascarillas, por ejemplo. En este caso concreto nos hemos encontrado con que la ministra de Sanidad decía que no había ningún problema de sanidad en Ceuta, que estaba todo garantizado. La ministra de Migraciones, creo que era, no sé si era la de Migraciones o la de Igualdad, creo que era del Masai, diciendo ahí no hay ningún peligro de epidemia, la única epidemia es la xenofobia. Y ahora metiendo prisa... Contagio, decía. Sí. Lo único que se contagia es la xenofobia. Y ahora pidiendo a las comunidades de urgencia que envíen vacunas que no han tenido tiempo de comprar en un mes. ¿A qué se han estado dedicando durante este mes? ¿A tratar de ver cómo sacaban tajada del asunto y no han encontrado al final cómo demonios hacerlo? Pues no lo sé, yo ya me puedo creer casi cualquier cosa. Es peor, o sea, ¿son unos incompetentes? Sí, o sea, no tienen ni idea de nada. No saben gestionar, no saben gobernar. Ahora, además, son unos corruptos y además son unos malvados a quienes los españoles les importan un soberano bledo. Y los ceutíes, como subconjunto de los españoles, ya ni te cuento. Quien ha hablado en estas últimas horas sobre esta convocatoria del Consejo General de Seguridad Nacional ha sido precisamente la portavoz del Partido Popular, Esther Muñoz, que lo hacía en Onda Cero y que decía que el Gobierno tan solo acierta cuando rectifica las decisiones tomadas con anterioridad. Escuchamos. Pedro Sánchez nos ha dicho a todos los españoles que España fue atacada en su integridad territorial, pero no nos ha dicho quién, ni qué ha hecho para pararlo, ni cómo lo va a evitar en las próximas ocasiones. Pedro Sánchez tiene que explicar por qué un día dijo que España estaba siendo atacada y al día siguiente se fue de vacaciones dándonos su lista de música de recomendaciones. Yo creo que nadie en este país, que no sea completamente fanático, puede entender que Pedro Sánchez no comparezca en un pleno monográfico en las Cortes Generales para dar una explicación de lo que ha pasado en España. De hecho, hoy el propio diario El Mundo publicaba que Pedro Sánchez habría pedido un día después de esa invasión al presidente de la ciudad autónoma de Ceuta que declarase que ya todo estaba bien para así poder seguir tranquilamente de vacaciones. Yo lo del pleno, a ver, supongo que lo normal sería que hubiera un pleno, que fuera Pedro Sánchez, pero conociendo al personaje y conociendo lo que tendría delante, se lo puede evitar, porque incluso sería capaz de vendernos una moto y que alguien se la comprara, ¿no? Con lo cual casi prefiero que ni aparezca. A mí me sabe mal que haya vuelto de la maleta, la verdad. Creo que ahí, sí, creo que ahí nos salía mucho más barato la cantidad de tropelías que puede hacer desde allí, pero incomunicado, viviendo allí hasta en los siglos de los siglos,
Yo, si hay que firmar en algún sitio, firmo para esto. No tengo ninguna duda. A ver, una cosa que quería complementar a lo que ha dicho Antonio es que según hablan los médicos de aquella zona, la mayoría de intervenciones médicas no se están haciendo ni en hospitales ni en centros de salud, sino en la calle. Bastantes más que las propias de... Que claro, eso exige el médico igual. Quiero decir que tienen que salir porque los tíos están donde están. Y entonces, pues eso hace que puede ser que el hospital no esté colapsado, pero los médicos están colapsados todos porque tienen que atender. Primera cosa. Y después, claro, yo de la ministra de Sanidad, esa señora que supongo que hizo la carrera en una academia de matasanos, porque otra capacidad no le doy, ya dijo lo de que descubrió la inmunidad del inmigrante, ¿no? Que es que todos los inmigrantes son inmunes a las enfermedades. Y la que decía Luis de la otra, claro, también ha descubierto la no contagio por los inmigrantes. Es otra cosa que en los anales de la medicina, pues ahí sí que habrá un antes y un después de la medicina. O sea, existe inmunidad natural del inmigrante, es decir, los inmigrantes no trasladan nada y por tanto no, es imposible que no pasen una enfermedad a un inmigrante a nadie, porque lo dicen dos ministras del gobierno español, una no sé ni qué profesión tiene, pero la otra sí que hizo eso, un cursillo en una academia de matasanos. Ayer les contábamos que la policía había alertado una semana antes de que esta invasión, la del 30-31 de julio, se veía venir. Sin embargo, el gobierno, las autoridades decidieron no hacer nada. Pues bien, hoy el diario El Mundo publica que en el momento de la invasión, en esos días, a finales de julio, solo 5 buceadores y 5 agentes en tierra de la Guardia Civil estaban desplegados en la frontera de Ceuta antes de esa entrada masiva. Aquello fue una bestialidad, aseguran. Lo que tuvimos que vivir ese día no podemos olvidarlo. De nuevo, más información, la falta de medios, la falta de personal, el desmantelamiento que está llevando a cabo Fernando Grande Marlaska, en este caso con la Guardia Civil, pues patente también en un momento clave de esa invasión. Nos vamos a ir a publicidad, pero antes hablamos de Artidents, clínicas familiares que acercan la odontología al paciente con precios sin competencia, hasta 9 clínicas en Madrid, una en Palma de Mallorca y otra en Sanlúcar de Barrameda. Premios a la mejor clínica en la Comunidad de Madrid y mejores cirujanos de España. Odontólogos con 30 años de experiencia y garantía de por vida por escrito en todos los tratamientos fijos. Este mes, implante de titanio y corona alto impacto por 499 euros, financiables a 12 meses sin intereses, y ortodoncia invisible por 999 euros. Si eres socio del Club de Amigos, tendrás además un 15% en algunos tratamientos y seguro dental gratuito con hasta 30 prestaciones gratuitas, entre ellas un blanqueamiento anual. Consulte todas las promociones en www.artidents.es o llame al teléfono que aparece en pantalla 655 669 371. Primera pausa publicitaria y a la vuelta seguimos. Y ahí están viendo en sus pantallas las condenas a extranjeros por violaciones se disparan en España. Y ya no solamente es una cosa en Ceuta, donde se están disparando las denuncias, los delitos y las agresiones, sino que ahí están viendo cómo en pasado año 2025... de las condenas que hubo a españoles fueron 67 por 64 extranjeros. Bien es cierto, dirán ustedes que son menos las de extranjeros que de españoles, pero teniendo en cuenta la población española y la población extranjera, es significativamente superior el caso de condenas a extranjeros por violaciones que se están disparando en nuestro país. Están viendo, por ejemplo, en el 2024 incluso hubo más condenas a extranjeros, hasta 49, que a españoles, por 41. Una situación, Francas, que preocupa y mucho, y es que se estaban registrando decenas de denuncias por supuestas violaciones a menores de ceutíes. Sí, pero a ver, no olvidemos que el gobierno que tenemos es especialista en negar la mayor. O sea, lo que explica es que en España cada vez hay más seguridad, y usa esos datos porque lo que es incapaz es de poner la segunda parte que has puesto tú. Es decir, como hay más violaciones por españoles que por fuera, como hay más robos por españoles que por extranjeros, como hay más, pues hay más. Entonces lo que no hace nadie es decir, claro, hay más. O sea, donde hay 100 españoles y 2 extranjeros,
casi es igual el número de agresiones que tienen los 100 que el que tiene los 2. Luego, ¿quién agrede más? Pues esa pregunta, que no sé si están primero de eso o de la EGB o de no sé dónde, los ministros, que son una panda de inútiles todos, no solamente no la saben, sino que la esconden. O igual ni la esconden porque no la intuyen, ¿eh? O sea, puede ser que sean tan cazurros, que no sean capaces. Pero la puñetera realidad es esta, que se niega la mayor. Cuando preguntas a la policía te lo dice claramente y no hace falta esperar a datos oficiales porque lo saben perfectamente lo que está pasando. En Ceuta, pero en Barcelona, en Zaragoza, en donde quieras. O sea, están aumentando los delitos graves. Luis. Y están aumentando los delitos graves. Todos sabemos por qué, ¿no? Sí, claro. ¿A qué se debe? A la oleada migratoria. Por cierto, España ya no puede acoger a más inmigrantes. No hablamos de reparto, hablamos de retorno. ¿Quién ha dicho eso? Eso lo dice el PP. Lo acaba de decir el PP hace 2 horas. Se ha completado la voxización del PP. Ya dicen lo mismo que Vox. Bienvenidos al terreno de la sensatez. El cielo está lleno de pecadores arrepentidos. Hombre, nos alegramos mucho. ¿Puede ser de que lo haya dicho incluso Borja Semper? Efectivamente, el mismo que viste y calza, sí señor. Pues es un salto más cualitativo todavía, ¿eh? Sí señor, sí señor. Esta vez va a ser verano verde en lugar de verano Exacto. azul. Seguimos hablando de cifras porque, ojo, porque Interior sigue sin actualizar la cifra de inmigrantes que llegaron en esa invasión y así lo publica otro diario, en este caso el diario ABC, que lleva sin actualizar esas cifras desde el 2021, desde esa entrada, ese asalto a Ceuta y Melilla que se produjo el 2021. El departamento que dirige Fernando Grande Marlaska asegura en un informe oficial que los días 30 y 31 de julio de este año entraron 0 personas a la ciudad de Ceuta. Casi un mes después de la invasión marroquí en Ceuta, el número de personas que entraron ilegalmente en España sigue siendo la gran incógnita y los datos oficiales plasmados sobre el papel es de 0 personas. También lo que se ha aumentado es el Tribunal Superior de Justicia de Andalucía acordó ayer reforzar los juzgados de Ceuta con 2 jueces de guardia y ofertar una comisión de servicio para ampliar los servicios en los tribunales de violencia de género tras el incremento de la actividad judicial derivada de esta crisis migratoria que atraviesa la ciudad autónoma desde el pasado mes de julio. Las nuevas medidas llegan en pleno pulso entre el Ministerio de Justicia y el Consejo General del Poder Judicial por el déficit de magistrados y después de que ayer el Gobierno instara al órgano del Gobierno de los jueces a formalizar las peticiones para reforzar los tribunales de Ceuta. No solamente la sanidad está desbordada, sino también ese apartado judicial también comienza a estar completamente desbordado en Ceuta. Francas. Sí, bueno, a ver, si tienen que resolver 10 o 12.000 expedientes con el número de jueces que tienen que actuar sobre esos expedientes, hay quien ha calculado que podemos estar hablando de años y años y años. Luis lo ha dado a entender antes. La solución de Pedro Sánchez será que el tema se eternice. Entonces, pues nada, pero claro, llega un momento, tú puedes eternizar el problema de tener 5 señores debajo de un puente, pero no sé si 15.000 tíos en una ciudad de 80, pues eternizarlo mucho. Eso va a acabar a palos, si no acaba a puñaladas. Y me da la sensación, por lo que ya esta mañana he escuchado en alguna televisión, que estamos muy cerquita de que salte la violencia en las calles, muy cerquita. La violencia entre ellos ya ha saltado, yo ya he visto imágenes, pero me refiero a violencias entre 2 poblaciones, la invasora y la invadida. Que no es deseable, seguro, pero a la gente no le puede decir, lo decía una persona esta mañana, decía, hombre, nos han quitado la feria, hay que tragar, nos han quitado no sé qué, hay que tragar, no podemos ir a las playas, hay que tragar, no podemos salir por la mañana, hay que tragar, no podemos dormir por la noche, hay que tragar, pero también me bajo los pantalones o porque se están armando. Y salen imágenes, en el periódico de Ceuta, salen imágenes de, no supongo que no todos, pero unos cuantos de los que han asaltado, armándose, supongo que para defenderse entre ellos, pero de aquí a lo siguiente hay muy poco. Y eso acabará aquí. Probablemente entonces será responsabilidad de Vivas también, del presidente de la ciudad de Ceuta, por ser bajito, supongo, porque es un hecho empírico que es bajito, pero debe ser lo más objetivo. Que añada una cosa al cóctel. Añade. De escasos días los niños tenían que volver a los colegios. Sí.
No van a poder volver 10 a días. los colegios. Los padres dicen que no los llevan. Claro, los colegios que han sido asaltados por la banda de salvajes, que se han defecado en los colegios, han dejado por ahí todo. ¿Cuántos, por ejemplo, drogadictos han entrado en esos colegios y han dejado ahí restos biológicos que puedan ser un peligro para los niños? Hasta que eso se limpie, se desinfecte, se reparen los destrozos. Con lo cual ahora le dices a los ceutíes, además de todo lo demás que no podéis hacer, tampoco vais a poder llevar a los niños al colegio. Incluso aunque el colegio estuviera bien, resulta que si los lleváis los vais a tener que llevar escoltados por toda la familia para que no les pase nada. Hombre, la situación es explosiva y en cualquier momento efectivamente va alguien a liarse la manta a la cabeza y vamos a tener un disgusto. No, y además lo que dices incluso tiene un paso más también, porque dices, vamos a limpiar los colegios. ¿Y? ¿Los limpias hoy? ¿Y esta noche no va a entrar nadie? Es evidente que va a volver a entrar el que ha entrado las otras veces, a no ser, como también decía alguien de la Asociación de Padres y Madres, de la AMPA, AMPO, AMPITE, que pongan guardia en todos los institutos y en todos los colegios antes, durante y después. Bueno, pues si había 5 guardias civiles para la playa, ¿qué coño vas a poner de guardia? ¿Cuántos tenía la Mareta de guardias civiles? Pues 60. Pues Sánchez, dicen que vete... hubiese sido muy diferente la situación si los guardias civiles que estaban custodiando la Mareta hubiese estado en... Claro, pues entonces que vaya Sánchez a Ceuta con su guardia pretoriana y entonces sí que igual se podrá salvar algo. Nosotros donde nos vamos a ir es directamente al Congreso de los Diputados porque acaba de comenzar esa comisión, esa comparecencia extraordinaria por parte de la primera ministra. Ya saben, serán 8 los que hablarán, darán explicaciones. Ahí están viendo a Margarita Robles, que ha comenzado pidiendo perdón a todas aquellas personas que se hayan sentido desprotegidas. Escuchamos en directo. Porque hay algo que para mí es esencial y lo voy a repetir las veces que sean necesarios. Que nadie siembre la menor duda. Ceuta y Melilla son España. Me han oído decir que no es que sean españolas, son españolísimas. Ceuta y Melilla representan la mejor España, ejemplo de respeto, máxima tolerancia y convivencia entre religiones, como sé perfectamente. Y no vamos a consentir que estos valores de convivencia y tolerancia se pongan en peligro o discusión desde ninguna perspectiva. Cualquier agresión o intento de agresión a Ceuta o Melilla lo son a España entera, porque nuestra soberanía e integridad territorial son intocables. Insistiré, por tanto, las veces que sean necesarias. Ceuta y Melilla son España. Que nadie lo olvide ni lo ponga en duda. Su soberanía, su integridad territorial y la seguridad de sus ciudadanos constituyen una responsabilidad del Estado que va a responder a cualquier Estamos vulneración. teniendo problemas, estamos escuchando. Vamos a volver a recuperar esa imagen. Pero con firmeza. En las referidas visitas que he realizado a Ceuta y Melilla como ministra de Defensa, que han sido en múltiples ocasiones, he tenido la oportunidad de trasladarlas y ver que ambas ciudades autónomas se sienten profundamente vinculadas a nuestras Fuerzas Armadas, como nuestros ejércitos se sienten parte esencial de Ceuta y Melilla, llevando su nombre y, por tanto, la bandera española en las innumerables misiones internacionales de paz en las que despliegan en el mundo. Consiguientemente, lo repito, lo reitero para que no haya la menor duda. Ceuta y Melilla son españolas y son intocables. Hechas estas declaraciones, que para mí son básicas, esenciales y que no son producto de una circunstancia, sino del convencimiento pleno de mi propia trayectoria durante 8 años como ministra de Defensa, voy a hacer también otras precisiones complementarias. Lo reitero ahora, como hago en todos los ámbitos en los que intervengo como ministra de Defensa, nuestro orgullo por los miles de servidores públicos que contribuyen a nuestra seguridad y a la defensa nacional, haciendo de España un aliado serio y responsable en todos los organismos internacionales de los que formamos parte. Quiero por ello nuevamente reconocer y agradecer a todos los que, con los días anteriores,
durante los días 30 y 31 de julio y con posterioridad, están realizando su trabajo con entrega, profesionalidad, prudencia y máxima voluntad de servicio. Obviamente, quiero agradecer su dedicación a los miembros de las Fuerzas de Seguridad del Estado, a la Policía y a la Guardia Civil y a todas sus unidades, que realizan un trabajo elogioso y admirable. Pero, obviamente, como ministra de Defensa, quiero reconocer públicamente, una vez más, el gran trabajo de nuestras Fuerzas Armadas, así como de los hombres y mujeres del CNI y del CIFAS, que con la profesionalidad y el deber de secreto que a estos últimos les caracteriza por ley, tienen impuesto y realizan un gran trabajo. Lo he dicho antes. Pues de manera reiterada, en apenas estos primeros minutos de comparecencia, ha querido dejar claro que tanto Ceuta como Melilla son España, que son intocables y que cualquier agresión a Ceuta o a Melilla es una agresión directa contra España. Unas declaraciones que llegan tarde, unas declaraciones que decías francas. Dime de lo que presumes. Y te diré lo que careces. A ver, eso es un sermón barato. Y todavía peor. O sea, yo ya sé que la ignorancia no exime del cumplimiento de la ley. Pero a los tontos se les puede pedir menos a veces, ¿no? Entonces, si presume de que sabe todo y no ha hecho nada, todavía es más sinvergüenza, ¿no? Porque claro, si resulta que la pobre señora no diera para más, pero si nos da una lección de lo importante que Ceuta y Melilla y tal, y no sé qué, y resulta que tuvo el ejército parado, no preveyó lo que iba a pasar por el cesito, por lo que quieras, ¿eh? Resulta que los soldados los vimos que no estaban, ¿eh? Tenía Guardia Civil, solo hay policía en la frontera. Los soldados no aparecieron, aparecieron bastante más tarde. No se sabe exactamente para hacer qué. Los tienen tirados en unos sitios para dormir que dan pena, acuartelados no sé dónde, y no han mandado ni muy pocos más. Entonces, pues esta señora, en fin, sinvergüenza. La verdad es que el discurso este, bueno, pues es la típica introducción con la que ella trata de, en fin, decir lo indignada que está y cuánta solidaridad siente con Ceuta, ¿no? Dice, Ceuta y Melilla son España. A mí me gustaría esperar a ver las preguntas, porque si se fijan ustedes, básicamente el discurso ha sido alguien ha agredido a alguien, no ha mencionado a Marruecos. Ha dicho, si alguien agrede a Ceuta y a Melilla, nos está agrediendo a todos. ¿Está usted diciendo que Marruecos, por qué no lo menciona? Espero que alguien se lo pregunte en la ronda de preguntas. Y, de paso, que alguien le pregunte una cosa. Ceuta y Melilla son España. ¿Y Valencia usted cree que lo es? Porque cuando la Dana usted dijo que el ejército no estaba para ir a ayudar allí a los valencianos. ¿Para Ceuta y Melilla sí cree que está o cómo va el asunto? En fin, me cuesta un poco criticar a aquella que quizá tenga el discurso más parecido a algo que pretende, trata, intenta ser algo normal de entre todo el gobierno, pero es que no hay por dónde cogerla a Margarita Robles. Pero que igual eso es peor, ¿eh? O sea, no. si realmente dice lo que piensa, yo creo que todavía es peor, porque de según qué personajes yo no puedo esperar nada. Porque sé lo que piensan. Pero si esa señora piensa eso, que me explique qué coño hace con Pedro Sánchez. Porque no es que fue... En la introducción se ha dicho que había tensiones entre Pedro Sánchez. Puede ser que haya tensiones, pero de momento es la ministra que más dura, ¿eh? Junto con Marlaska, que es otra pieza. O sea, los dos jueces, que no me gustaría que me pillaran nunca como juez, visto los sectarios que son. De hecho, resulta que son los que más duran con Pedro Sánchez. Y si son tan jueces, son tan justos, saben tanto, ¿cómo no han mandado a freír espárragos a un a un posible delincuente? Y no delincuente pequeño, ¿eh? Delincuente grande. Porque tenemos muertos en España de los cuales es responsable el presidente de gobierno y no se ha hecho cargo nadie. Por ejemplo, la Dana, los trenes, etcétera. O sea, que, vamos, el gran apagón. Yo no sería capaz de, si soy tan buena persona y sé tanto, y además vengo del gremio jurídico, de estar al lado del otro, hacerle la rosca y no digo limpiarle el culo con la lengua porque no sé qué hacen en la intimidad. Antonio, primeras palabras vacías por parte de Margarita Robles. Bueno, yo creo que esto lo peor de todo,
Porque estás hablando a tu ejército. Estás hablando de un ejército que tiene unas obligaciones constitucionales. Estás hablando de un ejército para decir que tú crees en una serie de cosas tan fehacientemente como las estás diciendo en el Parlamento. Pero no es así. Lo que ocurrió y lo que está ocurriendo es una invasión. Y la invasión tuvo que ser tener una respuesta puntual. Y tienes un ejército entero para saber cuál es tu enemigo potencial. Porque tu enemigo potencial en estos momentos no va a venir de Inglaterra, ni va a venir de Francia, ni va a venir de Portugal. Por lo tanto, estás preparada para eso, con un ejército que está a la primera de tus órdenes. Se hablaba el día 30 de julio de que iba a haber una fragata, de que iba a ir una fragata por ahí, de que iba a haber un barco cerca. No ha habido nada. Por lo tanto, lo que está ocurriendo es lo que yo dije el mismo día 30. Aquí habrá una situación de darle largas para que cuando lleguen las elecciones haya ahí no unos barracones siquiera, no va a haber barracones. A lo mejor esta señora manda el hospital militar de campaña, a lo mejor, pero una situación de ocupación para que cuando lleguen las elecciones alguien minimice ¿para qué? Para decir que la realidad es que Ceuta y Melilla es cambiable y es absolutamente negociable. Porque estamos en una etapa preelectoral en el cual este señor está fabricando su discurso. Y su discurso se basa en una situación. A final de año o a primeros de año, cuando lleguen las elecciones generales, tendremos una situación en la que habrá una ocupación provisional, pero real, en el que, como ha dicho muy bien Luis, Europa te está diciendo que no metas ni uno de esos señores en España. Naturalmente, no pueden meterlos en Europa. Tampoco nos están mintiendo, porque nada menos que el ministro de Asuntos Exteriores nos ha dicho que iban a salir todos. Nos lo ha dicho y lo hemos oído. Y eso no está ocurriendo ni está en la agenda. Por lo tanto, usted quiere dar carta de naturaleza a que los ceutíes empiecen a mandar a sus hijos a estudiar primaria en Sevilla y en Málaga y en Madrid y donde sea. ¿Por qué? Porque esto está pactado. Pero tiene un coste, ¿eh? Esto tiene un pacto. Mandar a los niños a estudiar fuera. Esto es un pacto secreto entre un gobierno de Marruecos y un gobierno español. Y nada más, para que lleguen las elecciones y la gente comprenda que eso no es territorio español. Por mucho que lo diga hoy la ministra con el énfasis que lo está diciendo, no le corresponde el énfasis, porque como tú dices, Francas, los hechos son otra cosa. Y esto no es así. Vamos a hablar de la supuesta o el supuesto negocio de la inmigración ilegal y ojo lo que publica hoy la Gaceta, que señala directamente a Cruz Roja, y es que según este diario Cruz Roja recibe 6,5 millones para gestionar la invasión de Ceuta con la pareja de Álvarez como vicepresidente de la fundación. El Ministerio de Inclusión, Seguridad Social e Inmigraciones ha movilizado 6,5 millones de euros para que Cruz Roja gestione la asistencia a los miles de inmigrantes llegados de forma ilegal a Ceuta en la invasión de finales de julio y
principios de agosto. La partida, articulada mediante una declaración de emergencia, permite a la organización reforzar el reparto de kits de alimentación. Estarían dando en torno a unos 4.000 diarios, también productos de higiene, atención sociosanitaria básica y la habilitación de hasta 1.500 plazas temporales en 4 nuevos dispositivos. De nuevo, en el punto de mira ese negocio, esa inmigración ilegal y esos 6,5 millones de euros que habrían recaído directamente sobre Cruz Roja. Francas. Hombre, a ver, lo chocante es que sea la esposa del ministro la que está presidiendo la fundación, todas esas cositas, pero fíjate que eso que podría ser chocante o incluso escandaloso, en España no es nada escandaloso, o sea, esto ya... que sería escandaloso si dijeras la esposa del ministro que preside la Cruz Roja se ha embolsado los 6,5 millones de tal, pero directamente, pero otra cosa parece normal, porque lo que tenemos ahora mismo en el mercado y lo que nos espera a partir de la semana que viene, que volveremos a entrar en la batalla de la corrupción y de la información, veremos hasta dónde llegamos. Habrá que hacer no sé si tú lo tienes contemplado tú, habrá que hacer un primer día, situar a la gente, porque es que queda muy atrás todo esto. Es que queda muy atrás, o sea, ahora mismo hasta las joyas de Zapatero me quedan distantes y eso va a resucitar en nada, a pesar de que el gobierno ya se va a empeñar en que hablemos de otras cosas. Ceuta es buena cosa, ¿eh? Don Luis, volvemos a Cruz Roja de nuevo en el punto de mira. Yo no sé por qué Cruz Roja sigue siendo una organización legal, lo siento, pero alguien que se está lucrando con el negocio de la trata de seres humanos, de la inmigración ilegal, a mi juicio, está cometiendo un acto profundamente inmoral. No, supongo que no está penado en el Código Penal, porque si no estarían en la cárcel ya todos, pero debería estar penado en el Código Penal. Organizaciones que están haciendo decenas de millones de euros con esta gestión de una invasión migratoria que va más allá de lo soportable, son organizaciones que tienen que desaparecer. Deberíamos, por supuesto, quitarles hasta el último céntimo de euro de toda subvención pública a todas las ONGs implicadas con el asunto de la inmigración irregular. Es más, deberíamos quitarles la subvención a todas las ONGs. Se llaman organizaciones no gubernamentales. Pues no sé qué hacen aceptando dinero gubernamental, ¿no? Es completamente ridículo. Aquí el gobierno de Sánchez está dando más dinero a las ONGs que tienen que atender a estos invasores que a los propios comerciantes de Ceuta, a los que los invasores han arruinado. Veremos a partir de la 1 del mediodía, que está previsto esa rueda de prensa posterior al Consejo de Ministros, qué partidas, si realmente sale adelante esos 25 millones de euros para intentar paliar, para intentar ayudar a todos los ceutíes. De Ceuta nos vamos hasta Murcia, porque ayer el presidente de la región de Murcia hacía un llamamiento, una petición expresa al propio Pedro Sánchez para que intente frenar, para que blinde la costa murciana ante la llegada de pateras de inmigrantes. No podemos entender cómo no se puede interceptar, cómo no hay ningún control sobre estas embarcaciones. Llegan con total impunidad a las costas, generando miedo, inseguridad y las imágenes que hemos visto. En plena temporada de verano, cuando las condiciones climatológicas son las más favorables para que lleguen esas embarcaciones, ya sean narcolanchas, ya sean embarcaciones que llevan inmigrantes, la única embarcación para combatir estas mafias, que esté en los talleres, que no se haya informado y que estemos totalmente desprotegidos, es algo inadmisible. Por eso le he escrito directamente al presidente del Gobierno para exigirle, primero, que se reponga esa patrullera y, segundo, que nos dé explicaciones de cuántos efectivos son los que hay trabajando y cuáles son los planes que tiene previstos para proteger el litoral de la región de Murcia. ¿Y qué ha contestado el delegado del Gobierno en la región de Murcia? Pues que tanto Partido Popular como Vox lo único que quieren es alarmar a la población. Hablar de descontrol migratorio en la región de Murcia es falso, lo saben perfectamente. Han decidido utilizar la inmigración para asustar a la gente y para tapar su incapacidad para gestionar la región de Murcia. Hoy, López Miras vuelve a demostrar una vez más su irresponsabilidad, deslealtad institucional y oportunismo político, copiando lo que ha hecho Moreno Bonilla y mandando una carta al presidente del Gobierno de España.
Pues de nuevo, dos realidades paralelas, pero lo cierto es que las imágenes que llegaban, que se veían, esa llegada de cayucos como más inmigrantes a la costa de Murcia, son una realidad, se vienen registrando durante los últimos días en esta costa de Murcia, y de ahí la preocupación y la necesidad de que Pedro Sánchez tome cartas en el asunto. Vamos a ir a una nueva pausa publicitaria y a la vuelta seguimos aquí, abrimos esa página de Política Nacional, hablamos del primer Consejo de Ministros postvacacional. ¿Sabían que la Organización Mundial de la Salud advierte de los riesgos sanitarios de beber agua desmineralizada? ¿Qué quiere decir esto? Pues parece ser que beber aguas de muy baja mineralización o muy bajo residuo seco no es muy bueno. Y nos han estado contando permanentemente todo lo contrario. Menos mal que Aguasierra Cazorla nos informa de todo esto adecuadamente. Un ejemplo, tomando 2 litros de Aguasierra Cazorla aporta al organismo en torno al 30% de las necesidades de magnesio. Creo que saben de sobra las bondades de este mineral. Aguasierra Cazorla tiene 41 miligramos por litro de magnesio, 401 miligramos por litro de bicarbonato. El bicarbonato tiene un gran valor digestivo, además de ser un gran alcalinizante. De ahí que Aguasierra Cazorla tenga un pH de 8,1 y tan solo 1,3 miligramos de sodio por litro. Creo que no existe otra igual. Saben que además elaboran con la base de esta misma agua refrescos de naranja y limón sin gas y sin azúcar, sin duda los más saludables para la familia. Y también la bebida isotónica EO2 con muy poco azúcar, la idónea para los deportistas profesionales. Ya saben qué agua deben beber. Aguasierra Cazorla, no lo duden. Minuto para la 1 del mediodía, seguimos en directo aquí en Dando Caña, hablamos ahora ya sí del inicio de este curso político que tiene la vista puesta en esas próximas elecciones generales que de seguir todo su curso, si no hay ningún adelanto, se prevén que sea para el próximo verano, incluso para el próximo otoño. Eso sí, vamos a repasar algunos de los obstáculos que se le plantean al propio Pedro Sánchez en esta recta final de su mandato. Pedro Sánchez afronta con graves obstáculos la recta final de su mandato. Los casos de corrupción que salpican al PSOE y la gestión de la crisis migratoria en Ceuta sitúan al presidente en el tramo más difícil de la legislatura. El principal dolor de cabeza para el Ejecutivo es el calendario judicial. En los próximos meses se acumulan citas claves en los juzgados. Destaca la investigación del llamado caso Koldo en el Tribunal Supremo, una causa que acorrala a personas de su máxima confianza, como la gerente del PSOE Ana María Fuentes o su exjefe de gabinete en el partido Juanma Serrano. A ellos se suman los frentes judiciales que afectan directamente al entorno del presidente. La causa sobre su mujer Begoña Gómez, que tendrá que sentarse ante un jurado popular, y las pesquisas sobre su hermano David Sánchez. En el plano político y social, la crisis migratoria y humanitaria sigue en el punto de mira. El gobierno deberá responder a sus consecuencias mientras intenta aprobar los presupuestos pendientes y negociar un nuevo sistema de financiación autonómica. El objetivo de Sánchez es ganar tiempo y evitar un adelanto electoral que incluso dentro del propio PSOE muchos empiezan a ver inevitable. Pues la pregunta es clara, Antonio, ¿habrá adelanto electoral? Yo creo que él está preparándolas. Esto es una preparación. O sea, esto es una preparación. Dentro de 3 meses o 5 meses, este señor se presenta ante un público, no voy a decir ante un público, diciendo, hay españoles que están deseando tener una guerra con Marruecos. Y yo estoy resolviendo el problema de 80.000 ceutíes y de 30.000, pero sin guerra, claro. O sea, voy a resolver este problema. O sea, porque ha hecho un gran problema. Está haciendo el gran problema. Como está haciendo el gran problema de cómo transitamos con el nacionalismo vasco y el nacionalismo catalán. Por lo tanto, estos señores están argumentando para decir que hay otros patrioteros que queremos sacar los tanques y que queremos sacar tal y que queremos... Por lo tanto, esto es su argumento.
Su argumento es este, y la gente pues comprará ese producto, porque es que lo compra. Pero no, señor, si es que no es así. Está usted en la obligación que tiene de conservar la nación que a usted se le ha dado y que usted tenía que gestionar. Y esta nación tenía 2 plazas que son como ha dicho la ministra. Pero lo que dice la ministra es: coja usted y dimita, porque ya ha incumplido la orden que usted tiene de ministra de Defensa de defender el territorio nacional. Dimita usted. Don Luis. Yo no sé si va a haber elecciones pronto, desde luego las podría haber, en el sentido de que toda la logística está preparada, están desde hace tiempo convocados los concursos para suministro de papeletas, de urnas, de cabinas, es decir, si quisiera mañana convocar elecciones Sánchez, podría perfectamente hacerlo. ¿Qué cosas hay que apunten a que puede convocar elecciones? Pues yo por un lado diría que la actitud del PP apunta a que lo mismo las elecciones son próximas, es decir, esto de ver salir a Borja Sémper a decir que aquí ya no cabe un inmigrante más, que hay que devolverlos a todos, que estamos hablando de retorno, dices, uy madre, el PP asumiendo al 100% el discurso de Vox, estos que están ya en modo preelectoral sin ninguna duda. Y luego hay una segunda cosa, que es el tema de limitar las pérdidas. Vamos a ver, la gente que en bolsa apuesta, pues sabe perfectamente que llega un momento donde apostó por una empresa, la empresa está bajando y tiene que decidir qué hago, continúo esperando a ver si en algún momento sube o corto las pérdidas y digo, pues mira, he perdido 1.000 euros, pero no voy a perder 10.000. Bueno, pues exactamente eso es lo que tiene ahora el Partido Socialista. En estos momentos el Partido Socialista está de capa caída y si vamos a unas elecciones no va a poder revalidar el gobierno de ninguna de las maneras. ¿Tiene alguna posibilidad de remontar? Pues miremos hacia el futuro, ¿qué es lo que se le avecina al Partido Socialista? Se le avecina el juicio a la mujer de Sánchez, se le avecinan posibles imputaciones, incluyendo del ministro Ángel Víctor Torres, se le avecina la posible imputación del partido como organización jurídica, como entidad jurídica. Entonces, en esas circunstancias, ¿podemos vislumbrar que hay una posibilidad de mejora en el horizonte en algún momento? No, pues entonces la única estrategia inteligente es cortar las pérdidas ya. Pero bueno, yo qué sé, Sánchez es impredecible y a lo mejor decide encastillarse para tratar de ver si suena la flauta y yo qué sé, le da un parachús a Trump o lo que sea. Francas, te voy a hacer la misma pregunta, pero antes vamos a repasar otro terreno pantanoso el que se le presenta a Pedro Sánchez este próximo otoño, y es Cataluña. Y es que los votos tan decisivos que fueron los de Junts para que Pedro Sánchez esté donde está hoy en día están más caros que nunca. Cataluña vuelve a la actividad política y se prepara para un otoño que podría estar marcado por el regreso de Carles Puigdemont. Ese será uno de los episodios que marcarán el nuevo curso político catalán después de la sentencia que publicó el Tribunal de Justicia Europeo antes del parón estival, en la que el organismo avaló la ley de amnistía y descartó que actuase en contra de las normas europeas. Es por ello que es probable que el siguiente paso sea que el Tribunal Constitucional obligue al Tribunal Supremo a aplicar la amnistía, permitiendo la vuelta a casa del líder de Junts. Si eso sucediese como está previsto, el expresidente de la Generalidad celebraría una serie de actos por el territorio para después decidir si quiere seguir al frente de su partido. Una decisión que determinará el futuro de la legislatura de Pedro Sánchez y del propio partido del catalán, ya que depende de la aprobación de la nueva financiación. Y es que ese es el segundo punto clave para este curso, el debate de la nueva financiación. El gobierno catalán y Esquerra Republicana de Cataluña pactaron un cambio de modelo con el Ejecutivo de España que se debatirá en el Congreso de los Diputados y que hasta el momento solo tiene el voto favorable de Cataluña y Canarias. Aunque ese apoyo catalán no viene de todos los partidos, ya que Junts sostiene que no apoyarán la propuesta al considerar insuficiente la dotación de 4.700 millones de euros adicionales que ofrece el gobierno de Pedro Sánchez a la Generalidad. Pues Junts fue decisivo para que Pedro Sánchez fuese presidente, ahora también puede tener la llave, puede ser clave para forzar esa salida del propio presidente del gobierno. Francas.
Sí, si mi abuela tuviera ruedas sería una bicicleta. Pero, a ver, yo no veo ninguna razón deshonesta para adelantar las elecciones. Razones honestas, sí. El bienestar de los españoles, lo que queráis. Pero deshonestas, ninguna. Lo deshonesto es aguantar hasta el final. Es más, fijaos que ya media prensa habla de que hay dos lecturas de la Constitución. La lectura que dice que las elecciones cuentan cuando se producen las anteriores y la lectura que dice que cuentan cuando hay una investidura, con lo cual ya van a alargarlo 2 meses más. Es decir, o sea, el intento de Sánchez es, si puede alargar 2 meses más, 2 meses más. Y si hay suerte y pasa algo y se quemara algo gordo y hubiera que 1 mes más. O sea que no veo, insisto, ninguna razón deshonesta para adelantarlas. Mi deseo es que los hubiera adelantado hace 3 años, hace 4, hace 5, hace 6, es más, de que no hubiera existido. Y creo que este país sería otro si no hubiera existido ni Zapatero, ni Rajoy, ni Pedro Sánchez. Volver atrás. Si no hubiera existido el 11 de marzo, si volviéramos atrás ese 11 de marzo, probablemente este país sería otro, que probablemente ninguno de sus vecinos, ni el del norte ni el del sur, quiere que fuera otro, con lo cual, y ahora lanzo la cosita, de que quieren que sea este, y lo han conseguido. Pero dentro han tenido que tener algún caballo de Troya. Lo que está claro es que desde el Partido Socialista tienen que estar tranquilos porque una vez finalice esta etapa política de Pedro Sánchez ya hay una persona que ha dado un paso al frente, como es Óscar Puente. Ayer les contábamos que decía que él se veía como sucesor del propio presidente del gobierno, del líder del Partido Socialista. Pues bien, ayer volvió a rectificar esas palabras y llegó a decir que, ojo, también se ve como posible sustituto del Papa o del futuro novio de Angelina Jolie. Hacéis siempre esa misma pregunta y siempre respondo lo mismo y no entiendo por qué el titular esta vez es distinto. He dicho que Pedro Sánchez es el mejor líder que puede tener el Partido Socialista, que va a ser líder al menos por otros 4 años más y que cuando eso suceda, cuando él termine, quién sabe dónde estaremos cada uno. ¿De ahí deducen ustedes que no me descarto? Pues no, ni a la sucesión del Papa, ni a la sucesión del novio de Angelina Jolie. Es decir, no le den ustedes más valor a mis palabras del que tienen, que es bastante poco. Lo que está claro es que Óscar Puente es especialista en tirar balones fuera, menos hablar, menos llevar a cabo sus competencias dentro de ese ministerio tan necesitado como está el de Transportes. Si yo o escribe o habla. En mi don de profecía, que no poseo ni he hecho el cursillo, si me pongo en la cabeza del Papa, digo que no se preocupe, que no lo va a heredar este. Lo de Pedro Sánchez tengo muchas dudas y lo de Angelina Jolie me extrañaría mucho. Porque esa chica es normal, quiero decir que incluso es de buen ver y puede escoger, ¿no? Entonces, si puede escoger, dudo que escogiera a este hombre. Vamos con otras declaraciones también polémicas o llamativas que se han producido en las últimas horas, que en este caso tienen como protagonista a Isabel Díaz Ayuso. Preguntaban directamente por ese famoso y polémico ático y ella pues respondía con un ya está en venta, chao pescado. Está en venta, chao pescado. Está en venta, es que ya no se puede hacer mucho más. ¿Correctas? ¿No correctas? Teníamos ese me gusta la fruta, ahora hemos pasado al pescado. A mí lo que sea utilizar estas expresiones desgarradas y así, un poco insolentes con la prensa progre, siempre me parecerá poco. Creo que hay que ser todavía más insolente y todavía más desgarrado. Me gusta Trump por eso, porque pone en su sitio a los que van de superiores morales, y me gusta que se haga esto. Ahora, creo que todo lo de la gestión del ático por parte de la Comunidad de Madrid ha sido un despropósito. Creo que ayer se la notaba Ayuso muy nerviosa, no tanto por lo del chao pescado, sino por la gestualidad. Se la veía en fin, que estaba diciendo, pero ¿por qué Feijóo me mete en este lío, no? Yo creo que la gestión de lo del ático ha sido desastrosa y, dicho lo cual, me importa un soberano bledo el ático comparado con el resto de problemas que tenemos en este país. Es que la izquierda progre es experta en decir, sí, es verdad que hemos robado 800 millones de euros, pero ¿han visto ustedes cómo tenía de mal el maquillaje la mujer de Feijóo ayer? Y todo el mundo discutiendo el maquillaje de la mujer de Feijóo. Dices, pero no puede ser, ¿en qué país vivo?
Pues si fuese poco todo lo que tiene la ministra de Sanidad, era una de las primeras en reaccionar a esas palabras de Isabel Díaz Ayuso. Lo hacía a través de su cuenta de X, en el antiguo Twitter, y decía que el problema de decir ese chao pescado cuando te pillan con un ático de 6 millones de dinero público es que luego llega el juez y el pescado sigue ahí. Está claro que el propio gobierno, el propio Partido Socialista, Sumar, quieren hacer esa guerra y quieren pillar al Partido Popular a través del ático de Isabel Díaz Ayuso, que, como bien decía don Luis del Pino, la gestión por parte de los populares de este tema no ha sido la más limpia. Vamos a hablar de pescado, pero también no quieres que hablemos de pescado. Sí, pero quiero hablar de eso. ¿Del ático? Sí, porque estoy de acuerdo con Luis en que es una metedura de pata de tal calibre, todo lo que rodea esto, que yo no sé cómo, siendo gente inteligente, tanto Isabel Díaz Ayuso como Mar, Miguel Ángel Rodríguez, han metido la pata. Primero porque todo lo que sea asociar a Isabel Díaz Ayuso, la Comunidad de Madrid, con un ático, va a acabar mal por el ático del novio. Es como es como Marbella, mariscadas y no sé qué más. O sea, no asocies a nadie esto porque la vas a pringar. Entonces, a Díaz Ayuso, más que una mariscada, le va a afectar un ático, por el ático del novio, donde dicen que vive, pagado con dinero, pues ya, o sea, alquilar un ático en nombre de la Comunidad de Madrid, y hay que ser tonto el bote. Pues ya hacerlo, y ya que cueste, y después resulta, sale Esperanza Aguirre ayer diciendo que en Madrid todo el mundo sabe, yo no lo sabía, todo el mundo sabe que en un ático no se puede poner una oficina. Yo no tenía ni idea de que las oficinas fueran por pisos, pero sí. Dicen, no, Esperanza Aguirre dice que lo sabe todo el mundo. En cierta ocasión tuve una oficina en el primero de un bloque de viviendas y se podía tener oficina en el primero, en el segundo, en el tercero ya no. Pues eso. Yo no lo sabía, pero Esperanza Aguirre dice, claro, si eso es así como decís, entonces ya, ¿cómo a la Comunidad de Madrid se le ocurre alquilar un ático para poner oficinas? O sea, es absolutamente horrible, desastroso. Ahora, a partir de ahí, el uso que pretende hacer el PSOE, pues es miserable una vez más. De todos modos, me recuerda lo de Feijóo, y espero que no sea así, pero me recuerda la batallita Feijóo-Isabel Díaz Ayuso indirecta a Casado Isabel Díaz Ayuso, y aquella acabó muy mal para Casado. Ahora sí, ¿podemos hablar del pescado? Pero bueno, siempre puedes mandar. Tú mandas, yo obedezco. Pero de vez en cuando intento colocar alguna cuñita. Tú eres el sabio. Si tú quieres que hablemos del pescado, hablamos del pescado. Alguna cuñita. Bueno, el pescado. Hablamos del pescado, de los huevos, de la leche, de todo lo que tiene que ver con la cesta de la compra, porque las previsiones son alarmantes. Seguirán subiendo los precios de cara al próximo 2027. Hola. La guerra de Irán y el cierre del estrecho de Hormuz no ha dejado de provocar una inflación completamente disparada desde hace 2 años. Los precios han registrado subidas derivadas del abastecimiento del petróleo y el gas. Sin embargo, haya firma de paz o no, las instituciones económicas ya alertan de una crisis en camino y que amenaza con explotar en 2027. Los alimentos serán los grandes afectados, cuya inflación se llegará a triplicar el próximo año. Todo ello proviene del encarecimiento de la energía, que impacta de manera directa en los alimentos. El economista jefe del Banco Central Europeo ya ha avisado de este suceso en una televisión irlandesa, asegurando que el coste de la zona euro se mantendrá en torno al 3% en lo que queda del 2026. Es decir, de media será ese 3% más altos que en el mismo periodo del año anterior. Ante esta situación de incertidumbre derivada del bloqueo del estrecho de Hormuz, que afecta a los costes de producción, transformación y envasado de los alimentos, el efecto será directo para el consumidor. Por ello, aunque se alcance un acuerdo de paz, las consecuencias económicas de este conflicto podrían prolongarse y mantener la presión sobre la inflación durante los próximos años. Pues la inflación continúa subiendo, la cesta de la compra cada vez es más cara y la situación para muchas familias cada vez es más insostenible. Hombre, yo he oído al señor Trump, o he interpretado mal, que aumentar las tasas de interés es muy interesante. Por lo tanto, pues nada, todos felices. Si vamos a incrementar la inflación, van a aumentar las tasas de interés y así nos vamos a equilibrar. Esto va a ser, estamos con unos gobernantes en el mundo que no hay quien les entienda. Vámonos directos hasta el Congreso de los Diputados porque ya han comenzado esas preguntas a la ministra de Defensa, a Margarita Robles. Estaba preguntando Esther López, la portavoz del partido, Esther Muñoz, perdón, la portavoz del Partido Popular en el Congreso de los Diputados. Escuchamos. Seguridad marítima de 2024. Aquí se sigue hablando.
de la guerra híbrida con la que se enfrenta España. De cómo hay que prevenir, de cómo hay que alertar, nada. Pero es que hay un informe todavía más importante que han aprobado ustedes hace 3 meses, en abril. El informe anual de Seguridad Nacional, seguro que lo conoce. Mire, en la página 214, el Gobierno dice: en lo que se refiere a las rutas de inmigración irregular a las ciudades autónomas de Ceuta y Melilla, la presión migratoria se ha visto notablemente incrementada debido principalmente al fenómeno de nadadores que tratan de acceder sorteando el perímetro fronterizo a través del mar, lo que supone en sí mismo un grave riesgo para sus propias vidas. En abril. ¿Qué han hecho? Nada. Nada. Usted ha venido y nos ha dicho lo que ya sabíamos todos, que el señor Vivas llamó al Gobierno para decir que estaban viendo entradas los días previos y que nadie estaba haciendo nada. El Gobierno le contestó que todo entraba dentro de la normalidad. Ah, todo entraba dentro de la normalidad, pero si estaban ustedes avisados. Hoy también sabemos que no solo había estos 3 informes que ha hecho el Gobierno. Hoy también sabemos que había informes del CNI, de la Inteligencia Militar del CIFAS y de la Policía Nacional los días previos advirtiendo. Usted misma nos ha reconocido que ya se veía en redes lo que iba a pasar. Al parecer 70.000 inmigrantes estaban gestionando ellos solos, sin nadie al mando, y de repente se encontraron en la frontera con España. Usted misma nos ha dicho que lo estaban comprobando. Así que ¿quién miente, señora Robles? ¿El CNI? ¿El CIFAS? ¿La Policía Nacional? ¿O Marlaska, que dijo que no había recibido ninguna información? ¿Quién miente? Yo le pido que no haga críticas veladas. Sea valiente y dígalo. Porque o mienten unos o mienten otros. Yo confío más en nuestras Fuerzas Armadas y confío más en la inteligencia de nuestros servicios secretos. Se lo digo de verdad, antes que en Marlaska, pero díganos quién miente. Claro. Llegamos al día decisivo, los días 30 y 31 de julio, y aquí se produce una nueva contradicción del Gobierno. El mismo día 30, cuando estalla la crisis y miles de inmigrantes irregulares invaden Ceuta, el Gobierno negaba o minusvaloraba cuántos estaban entrando. El Ministerio de Interior decía que no era verdad, que eran 50.000. De hecho, cesaron a la funcionaria que informó a todos los españoles. ¿Nos puede explicar por qué se la cesó? Ese día, por cierto, ¿sabe cuántos agentes de la Guardia Civil había en la valla? 5 submarinistas y 4 agentes, a los que cuando vieron la invasión se incorporó uno de sus jefes que estaba de baja. Y después 15 guardias civiles más que estaban en la comandancia, que cerraron la comandancia para irse a ayudar. Una invasión ese día de más de 50.000. ¿Eso es estar preparado? ¿Eso es hacer que no pueda volver a pasar algo así en España? Sánchez compareció en Ceuta el día 31, después de que la Asamblea de Ceuta y que Feijóo pidieran que se aplicara la Ley de Seguridad Nacional y que hubiera un mando único. Sánchez va a Ceuta y dice a todos los españoles que España ha sufrido un ataque en su integridad territorial. Y después se largó de vacaciones. Hombre, uno espera que cuando el presidente del Gobierno de su país dice que España esté siendo atacada en su integridad territorial, haya un plan, haya unas órdenes y haya una acción. No, se largó de vacaciones y nos recomendó su lista de Spotify. ¿Usted de verdad cree que esto es serio? Qué vergüenza. ¿Usted de verdad cree que esto es serio? Señora Robles, se ríe, pero es cierto. Se ríe, pero es cierto. ¿O no recomendó una lista de Spotify al mismo día? Sí, es cierto. Es vergonzoso. Señora Robles, claro, yo le pregunto, ¿por qué España no gestió el ataque como si fuera una amenaza a nuestra seguridad nacional? ¿Por qué no se aplicó la Ley de Seguridad Nacional? ¿Por qué no se hizo un mando único? Existe una segunda contradicción. Usted ha citado aquí el artículo 8, lo ha leído, pero estoy segura que se lo sabe de memoria. Precisamente por eso le formulo varias preguntas. Las Fuerzas Armadas tienen encomendadas constitucionalmente la labor de garantizar la soberanía, la independencia de España y la integridad territorial de nuestro territorio. ¿Qué órdenes le dio el Gobierno al GEMAZ ese día? ¿Qué instrucciones se le dio al MOPS, al mando de operaciones? Usted ha agradecido, y yo comparto el agradecimiento, el trabajo que han hecho las Fuerzas Armadas que han estado desplegadas en Ceuta desde el primer día. Pero diga otra cosa, señora Robles, ¿por qué les mandó atados de manos a Ceuta? Iban en apoyo a las fuerzas y cuerpos de seguridad del Estado, pero la gente no sabe que un militar que está allí desplegado, con el ordenamiento jurídico habitual, no puede realizar detenciones. No tiene medios antidisturbios. No puede, por ejemplo, pedir documentación. Eso está reservado solo a la policía y a la Guardia Civil. Con lo cual, les mandaron a observar.
70.000 personas entrando y los militares observando. Han hecho labores de logística, como efectivamente ha dicho usted, pero ante una agresión a un compañero no podían hacer nada más allá de la legítima defensa. Hombre, señora Robles, Ley de Defensa Nacional, Ley de Carrera Militar, Real Decreto 194/2010. Les podían haber nombrado agentes de la autoridad para haber ayudado efectivamente a la Guardia Civil y a la Policía Nacional y no lo hicieron. Ha dicho usted también algo que me parece muy relevante. Ha dicho, se ayudó y han estado ya en la frontera para evitar que el 2015, que decían las redes que iba a haber otro ataque. Y efectivamente no se produjo. Así que una de dos, o era mentira el ataque, o que hubiera militares en la frontera junto con más Guardia Civil y más Policía Nacional, evitó que se produjera un ataque nuevo. Es decir, que sirve de algo tener agentes en las fronteras. ¿Por qué no se hizo el 31 de julio y el 30? A pesar de los 3 informes de Seguridad Nacional, a pesar de los informes del CNI, a pesar de los informes del CIFAS, a pesar de los llamamientos de vivas, ustedes no hicieron nada. Era evitable. Ya había ocurrido, había precedentes, tenían que estar preparados. Y una cosa que me parece muy importante, señora ministra, sigue usted sin explicar cuántos irregulares han entrado. Y el Gobierno, ¿no lo saben? Siguen sin decirnos cuántos quedan todavía en Ceuta. No lo saben. ¿Nos puede responder usted? No explican por qué primero dijeron que todos tendrían que abandonar y ahora quieren repartir a los inmigrantes. No han explicado la incoherencia. Siguen sin explicar cuántas agresiones sexuales ha habido y por qué al Gobierno le merecen poco respeto las que dice la Guardia Civil. Siguen sin explicar claramente quién ha atacado a nuestro país. Usted lo ha dicho varias veces. No ha dicho quién. ¿Quién ha atacado a nuestro país? ¿Quién? Facebook. ¿Quién ha atacado a nuestro país? TikTok. ¿Puede darnos la versión oficial del Gobierno? Es que una parte del Gobierno dice que es Marruecos, al que usted no ha mencionado. Una parte del Gobierno dice que es Marruecos. Otros dicen que son las mafias. ¿Puede darnos usted la versión oficial del Gobierno? Bueno, mejor. ¿Puede decirnos la verdad? Que es que a veces no coincide con la versión oficial del Gobierno. Siguen sin explicar por qué abrieron un conflicto diplomático con Italia y no con Marruecos. Siguen explicar y sin llamar al embajador de Marruecos cuando el ministro de Justicia marroquí ha dicho en 2 ocasiones tras el ataque que Ceuta y Melilla son marroquíes. ¿Por qué no han llamado al embajador de Marruecos? Siguen sin explicar por qué decir que hay una emergencia sanitaria en Ceuta es xenófobo y mandar 45.000 vacunas 26 días después no lo es. Siguen sin explicarlo. ¿Puede darnos usted respuesta a algo de esto? Señora Robles, mire, los ceutíes les abuchean cada vez que van, porque se han sentido abandonados, porque se han sentido traicionados, porque tienen miedo, porque tienen tristeza de no poder salir a la calle en su tierra. Ancianos que no salen de su casa. Mujeres que duermen con cuchillos. A usted se lo dijo una de ellas, a la cara. Familias que mandan a sus hijos a la península porque no quieren que empiecen el colegio en esta situación de anormalidad en Ceuta. Inversores que se van. Negocios... Pues muchas preguntas directas, claras, hacia Margarita Robles. Vamos a esperar a que termine de formular todas estas preguntas, a que termine ese turno de palabra para la portavoz del Partido Popular. Nos vamos a ir a una pausa publicitaria y a la vuelta seguimos muy pendientes y escuchamos la contestación de Margarita Robles. ¿Sabías que las horas más caras de la electricidad son justo cuando más la necesitas? Mañana y noche la luz se dispara y tu factura también. Con el nuevo modelo de autoconsumo remoto con baterías de comunidad solar, almacenas la energía que producen tus paneles situados en un parque solar durante el día y la usas cuando el precio de la luz es más cara. Producción, almacenamiento y ahorro, todo en un mismo proyecto y listo para cualquier vivienda. Pisos y casas que no pueden instalar paneles en el tejado están de suerte. Únete al cambio y protégete de las subidas de la luz. Llama ya al 980 28 12 o entra en comunidadsolar.es. Pasamos aproximadamente un tercio de nuestra vida durmiendo, pero esas horas están muy lejos de ser tiempo perdido. Mientras dormimos, nuestro organismo continúa trabajando. El cerebro procesa información, el cuerpo recupera energía y numerosos mecanismos esenciales para nuestra salud aprovechan esas horas para recuperarse. El problema aparece cuando nos acostamos, pero no conseguimos alcanzar ese descanso de calidad. Vago Relax está diseñado para estimular el nervio vago y favorecer un estado de relajación profunda, ayudando al organismo a abandonar el estado de alerta y preparar
prepararse de manera natural para dormir mejor. Adolfo Pistur es responsable de Protege tu Vida. Muy buenas tardes, bienvenido. Buenas tardes, Natalia, muy bien hallada. Antes de meternos en Vago Relax, ¿bien las vacaciones? Muy bien las vacaciones, súper bien. 2 semanitas. Y seguro que Vago Relax ha ayudado a muchos durante estas vacaciones a recuperar ese sueño tan profundo y sobre todo a localizar ese nervio vago que tan importante es para recuperar el sueño de calidad. Efectivamente, y aquí seguimos empeñados en que los que todavía no lo tengáis, durmáis bien. Es decir, nos vamos a poner el objetivo de que todos los espectadores de toda la televisión duerman perfectamente y duerman bien. ¿Por qué? No solamente porque te encuentras bien, que es una parte esencial, ¿no? Como yo me encuentre es como paso mi día, ¿no? Paso mi vida. Es también porque nos hace muy bien para la salud. Hay 4 áreas de la salud muy importantes que dormir bien afecta muy positivamente. Una es la cognitiva, ¿eh? Nosotros, por la noche, en el sueño, eliminamos unas proteínas que son desecho, que las elimina el cerebro, que son negativas. Y está además averiguado y estudiado que aquellas personas que duermen mal en el tiempo son más propensas, pues, por ejemplo, a tener un Alzheimer o alguna enfermedad cognitiva. Luego la parte cardíaca también es muy importante, el corazón, todo el sistema cardiovascular, por el sueño también hay una especie de regeneración para que esté mejor. La parte inmunológica, importantísimo, tener bien las defensas, tener fuertes las defensas, y luego la parte digestiva, porque Vago Relax, como conecta cerebro e intestino, pues también toda la parte digestiva. Entonces, aparte de dormir bien, de pasarlo genial por la noche, porque no nos enteramos de nada y nos levantamos muy bien, vamos a conseguir esto. Y es tan solo, fíjense qué fácil, con este aparatito, sin somníferos, sin melatoninas, simplemente colocándote el aparatito con estas pincitas en los lóbulos unos 20 minutitos antes de irnos a dormir, vamos a conseguir que ese sistema parasimpático se active, que ese nervio vago se active y que entremos en sueño y en calidad de sueño. Es decir, que no estemos despertándonos y que las fases del sueño las cumplamos perfectamente. Así que, Vago Relax. Decías que con 20 minutos antes de meternos en la cama sería suficiente y empezaríamos a notar esos efectos. Efectivamente, es así, porque esto al final no deja de ser. Nosotros tenemos 2 sistemas nerviosos, el simpático, que es en el que vivimos continuamente, que es donde trabajamos, la concentración, el estrés, y luego el parasimpático. Y ese es el que nos cuesta conseguir que se active, porque nos vamos a la cama y estamos como nos hayamos acostado, pensando en lo que voy a hacer mañana, lo que me ha pasado, en lo que ha dejado de pasar. Así que activándolo vamos a conseguir dormir, descansar y que tengamos un sueño reparador. También se puede utilizar en esos momentos durante el día en el que estamos tensos, tenemos ese estrés, también es apropiado. Sí, durante el día deberíamos de también trabajar en el sistema parasimpático, ¿no? Porque hay que irlo combinando, ¿no? No se puede estar, pero es verdad que muchas veces por la tensión del día a día no somos capaces. Entonces hay personas que, bueno, que se encuentran con esas taquicardias, esos momentos que están pasando mal. Bueno, pues también un ratito colocándonos el Vago Relax también vamos a conseguir que ese sistema parasimpático se active y que tengamos ese relax que necesitamos durante el día también. Pues si había una pregunta obligatoria que era la de tus vacaciones, otra también es ¿dónde podemos conseguir este Vago Relax y cómo? Bueno, pues os invito a que hagáis una llamadita. Es un teléfono gratuito, ahí tenéis el teléfono, es el 973-0101. Una llamada solo, no llaméis más porque entonces la liamos ahí la centralita, pero llamáis una vez, dejáis la llamada hecha. Nosotros os llamamos, os explicamos bien todo, os decimos el descuento que tenéis, os decimos cómo funciona, nos explicáis cuál es vuestro problema, porque de veras que os va a cambiar la vida. Vago Relax 900-730-101. Pues Adolfo, como siempre, muchísimas gracias. Ya sí que sí, nos vemos durante toda la semana. Gracias, Natalia. Y abrimos página internacional y lo vamos a hacer para hablar de uno de los juicios más mediáticos de los últimos tiempos. Si hablamos precisamente de esa madre que asesinó a sus 3 hijos pequeños en el año 2023, en enero del 2023, y que ha arrancado en este pasado mes ese juicio. Hablamos de Lindsay Clancy, que se ha declarado no culpable y su defensa sostiene que no era penalmente responsable porque sufría una psicosis posparto. Mató estrangulando a sus 3 hijos de 5 años, de 3 años y de 8 meses. El juicio continúa, aunque ya está encarando esa recta final después de casi un mes de declaraciones, y esta misma semana el juez ha rechazado la petición de la defensa de declarar nulo el juicio. Ya de por sí es escabroso este tipo de juicio, pero es que además la doble noticia de manera paralela está que son varios los grupos de mujeres que están saliendo en defensa de esta mujer, que están defendiendo que las mujeres, una vez que dan a luz, están en una situación de posparto, que muchas veces no son conscientes de su capacidad y en cierto modo están incluso defendiendo, empatizando con esta mujer y con el asesinato de sus 3 pequeños, de sus 3 hijos inocentes.
llama la atención no solamente el caso, que ya de por sí es bastante fuerte, sino que haya gente capaz de empatizar con una mujer como ella. Sí, hombre, se supone que el número de locos en el mundo no es cero. Entonces, pues con esa premisa no pasa nada. Tiene que haber en todos lados. Pero es evidente que una mujer que mate a 3 hijos o está como una cabra o es una mala bestia. La diferencia sería la culpabilidad, diríamos, personal suya. Pero no puede salir, no puede estar en la calle una persona que es capaz de matar a sus 3 hijos, porque no sabes si porque es una mala bestia o porque pierde el oremus te va a organizar la parada después. Me parece que sin saber derecho yo usaría ese criterio. Ahora, como yo no sé derecho, pero tampoco estoy loco como las que le aplauden, ¿eh? Luis. En el juicio ha testificado el psiquiatra forense que examinó a esta mujer y ha dicho algo muy significativo. Dice, esta señora resulta que dice que bueno, escuchó una serie de voces que la impulsaron a matar a sus hijos. Dice, el problema es que esta señora solo escuchó las voces en ese momento. Dice, según mi experiencia, la gente que escucha voces las escucha a lo largo del tiempo y en un momento determinado la voz le ordena haz esto o haz lo otro. Esto de las voces que solo las escuchara mientras mataba a sus hijos, dice, pues en fin, no es muy allá. Dicho lo cual, pues esta señora puede haber dudas de si estaba bien tratada psiquiátricamente o no estaba bien tratada psiquiátricamente. Al final, pues sea por locura o sea por lo que sea, el caso es que esta señora es un peligro para la sociedad, por tanto hay que apartarla de la sociedad, lo siento mucho, ya prescindiendo de valoraciones morales. Y luego, a todas la panda de feministas que están saliendo ahí a defender a esta asesina de sus hijos, pues imaginemos que en lugar de defender a esta asesina estuvieran defendiendo a José Bretón. ¿Qué diríamos? Pues oiga, hay que encerrar a esta gente, gente peligrosa, la que defiende a gente que mata a sus hijos, ¿no? Antonio, hablamos de ese posparto, hablamos de las consecuencias que pueden tener la mujer después de un embarazo, que sí que es cierto que es un cambio brutal, no solamente en la vida, también en el cuerpo, las emociones de las mujeres, pero ¿hasta qué punto se puede llegar a esta situación? No, no digo yo ya en mi experiencia ni en lo que tengo estudiado, el posparto viene acompañado en algunos casos de una depresión. Eso no es una psicosis. Efectivamente, lo que ha dicho Luis con el informe del psiquiatra, pues es una... Pero es que aunque lo fuera, o sea, pues si hay psiquiátricos penitenciarios, o sea, tenemos casos en los que a una persona se le condena y se le condena a ir a un psiquiátrico penitenciario. Por lo tanto, bueno, tenemos una médico, la pobrecilla que es la doctora Mingo, que está en el psiquiátrico de Picassent y que en un momento vino a Madrid, se la sacó porque el tratamiento psicótico que tenía, tiene una esquizofrenia, pues la aconsejó el poderla tener en casa con el cuidado de... Y claro, la madre no pudo mantener el ritmo del tratamiento de su hija y volvió a tener problemas de voces. No me gusta hablar mucho de ello por aquello de la estigmatización de la enfermedad psiquiátrica, que siempre es grave. Pero evidentemente, quitando esto, la estigmatización, naturalmente que la psicótica, la persona que tiene una psicosis que le invita imperiosamente a matar, cosa que no es frecuente, afortunadamente, es raro que sea así, pues puede ser culpable para el que sea recluida en un centro psiquiátrico penitenciario.
Es esta asesina, porque ha reconocido los hechos, aunque asegura que no estaba dentro de todos sus cabales, mató, estranguló a sus hijos de 5, 3 y 8 meses y después se tiró por la ventana desde un segundo piso, por eso veían en las imágenes que se encuentra en silla de ruedas. Seguimos hablando del apartado internacional y vamos a hablar de Estados Unidos y de los últimos movimientos que se están llevando a cabo en este país. Lo vamos a hacer de la mano de Mario Pérez. ¿Qué tal? Muy buenas tardes. Muy buenas tardes, Natalia. Pues sí, porque Estados Unidos ha dejado varios titulares en las últimas horas, en los últimos días, y uno de ellos es específicamente desde el punto de vista de esa modificación que justamente Trump querría hacer al voto por correo. Para explicarlo brevemente, votar por correo básicamente significa que la persona recibe una papeleta, la rellena y la devuelve, ya sea por correo o a una serie de buzones electorales que están autorizados. Existen diferentes modelos, pero no nos vamos a centrar en ello. Vamos a centrarnos específicamente en esa orden ejecutiva de marzo de 2026, en la cual Trump buscaba que el propio gobierno federal tuviera una intervención mayor, una intervención más directa en estos procesos, en la gestión de las papeletas del correo. Es decir, se relegaría el papel estatal que da la Constitución en estos casos. Básicamente, el propio Departamento de Seguridad Nacional elaboraría una serie de listas de, como ellos han denominado, ciudadanos habilitados para votar y se les pasaría a los estados. De ahí, el propio Departamento de Justicia podría investigar e incluso procesar a aquellos funcionarios que den papeletas a personas que no se encuentren en estas listas elaboradas por el Departamento de Seguridad Nacional. Y por último, el propio servicio postal, que sería uno de los pilares importantes en esto del voto por correo, solo repartiría estas papeletas a las personas que efectivamente están en estas listas. En resumen, cada estado decide y gestiona su voto por correo. Es, digamos, lo que se está haciendo a día de hoy, y lo que se pasaría o lo que hay intención de realizar es que el propio gobierno federal filtre y vigile quién puede recibir y devolver la papeleta, es decir, quién podría votar a través del correo. La polémica, hay diversos motivos, pero podremos destacar tres. Lo primero, el propio gobierno federal, incluso ellos lo han llegado a decir, no tiene o no ha tenido nunca un registro especialmente completo de todos los ciudadanos. Sí que es verdad que a través del número de la seguridad social tienen, pero pueden existir ciertos errores documentales que lleven a que personas que pueden ejercer su voto por correo pues no lo acaben ejerciendo. Por otro lado, los plazos muy ajustados, estamos hablando de que quedan menos de 3 meses para esos midterms, que es también un poco donde se está centrando esa polémica. Y ya, por último, sería que la propia orden ejecutiva que Trump emite se ha traducido, se ha percibido como una especie de invasión de competencias. Lo que preocupa realmente pues, es ese poder concentrado en una sola persona o administración, que no exista esa supervisión del Congreso. Al final, esta orden ejecutiva no pasa exactamente por el Congreso. Actualmente, después de haber comentado un poco la situación, ¿cómo se encuentra el tema del voto por correo en Estados Unidos? Bueno, pues como tal no ha cambiado, es decir, si mañana se celebraran los midterms, el voto por correo se emitiría igual que se ha hecho hasta ahora. Lo que sí que ha cambiado es que el Supremo solo ha quitado uno de los 2 principales obstáculos legales. Este obstáculo en específico es esa invasión de competencias constitucionales que 23 estados de Estados Unidos, entre ellos Washington D.C., habían logrado de alguna manera que se eliminara. Eso sí, sigue en pie otro bloqueo, que es el que impide específicamente que el servicio de correos, el servicio postal de Estados Unidos, aplique la pieza clave, es decir, negarse a entregar esas papeletas a los estadounidenses o a los ciudadanos estadounidenses que quieran ejercer su voto por correo. Esa es la principal polémica, básicamente. Lo que está claro es que el voto por correo en Estados Unidos siempre está un poco en entredicho, porque se hablaba de esos buzones en los que la gente iba, dejaba, depositaba, no había mucha seguridad. Pero digo a ti. A ver, yo creo que el voto por correo, y hay países de Europa que lo suprimieron, y me parece que es la fuente de pufos que hay más grande en el tema de las votaciones transparentes. Con lo cual, yo no sé cómo hay que legislarlo. Supongo que legislarlo bien sería que el correo acabará siendo que tú vas a votar al sitio normal, y eso ya no es correo, eso es que te metan a ti en el correo en un paquete y te trasladen. Con lo cual yo lo sacaría, pero bueno,
Otro asunto es el sistema electoral norteamericano y sobre todo que cada estado va un poco pro libre y que algunos estados dejan votar hasta los conejos. Es una broma, ¿eh? Pues son conejos entre comillas, pero vamos, que es un cachondeo, puedes votar más tarde de que han cerrado las urnas, o sea, hay cosas muy raras y yo entiendo que alguien pretenda marcar unos mínimos que si no se dan no funcionen, sin entrar en la independencia o la legitimidad de los estados para legislar, pero hay unos mínimos de cosas de sentido común, ¿no? Que tiene que cumplir todo el mundo, en Estados Unidos, en cualquier sitio, si queremos que las elecciones respeten el mandato popular. Si queremos que un señor pueda votar por 20, no. Don Luis. Hay una cosa bastante sintomática en Estados Unidos y es que los estados donde se permite esta especie de voto por correo sin ningún tipo de comprobación y donde no se exige identificación al votante son precisamente aquellos estados donde, vaya, el Partido Demócrata gana al Republicano. Y dices, hombre, qué casualidad, ¿será que están haciendo trampas y que por eso no quieren acabar con los mecanismos que permiten esas trampas? Y, hombre, pues no hay que ser demasiado desconfiado para concluir que efectivamente hacen trampas y no quieren dejar de hacerlas. El Tribunal Supremo de los Estados Unidos, como decía la crónica, pues está poco a poco desbrozando el tema, ya les ha desmontado a los del Partido Demócrata algunas de las trampas que hacían, por ejemplo, con la de distribución en distritos de los diputados en ciertos estados. Ahora está metiendo mano al asunto del voto por correo y también tiene, si no me equivoco, todavía que pronunciarse sobre el asunto de la identificación mediante algún tipo de carné. Lo que no puede ser es que llegue ahí un tío y sin identificarse vote. Dices, pero ¿qué especie de país tercermundista es este? Pues efectivamente es que se vota sin identificación en algunos lugares en Estados Unidos. Y luego ya otra cosa que también ha cortado ya el Tribunal Supremo de los Estados Unidos era el asunto de los plazos del voto por correo, porque resulta que en algunos lugares podían seguir llegando votos por correo durante 15 días. Y daba igual que hubiera sido emitido después de la votación. Y dices, pero, oiga, esto es una fuente de trampas, ¿no? Pues lo es, o mejor dicho, lo era. Lo ha limitado hasta cierto punto el Tribunal Supremo de los Estados Unidos. Entonces, bueno, pues vamos a ver qué pasa de aquí a noviembre. Seguimos hablando de Estados Unidos, Mario. En este caso ponemos el foco, ponemos la lupa sobre los visados. Sí, porque concretamente, bueno, pues el propio Departamento de Estado, coordinado con el Departamento de Seguridad Nacional, tiene intención de identificar y revocar pues varios miles de visados a personas que entraron con lo que se conoce como B1 y B2, es decir, visados de negocios o turismo, que entraron al país y tras entrar en Estados Unidos pues solicitaron asilo para quedarse de manera permanente. Esta medida podría afectar alrededor de unas 200.000 personas que desde más o menos 2016 han pues pedido o están tramitando el propio asilo en Estados Unidos. De nuevo, ¿dónde surge la polémica con todo esto de revocar estos visados? Bueno, pues hay diferentes asociaciones que dicen que choca contra el propio derecho de asilo, que pues es reconocido tanto por la propia ley estadounidense como por diferentes tratados internacionales. Además de que pues ya incluso diferentes medios que han ido informando acerca de revocar esta serie de visados, se prevé que va a ser una medida impugnada o que por lo menos se va a intentar impugnar en los tribunales, pero desde luego es revocar estos visados, por lo menos identificarlos y luego revocarlos, va a ser algo que por lo menos miles de personas en Estados Unidos se van a ver afectadas, desde luego. Hasta 200.000 personas podrían verse afectadas por esta modificación, por este intento de retirar estos visados que quiere llevar a cabo Estados Unidos. Mario, muchísimas gracias, como siempre. Nada, a vosotros. Hablamos ahora de educación y ponemos el foco en las universidades españolas, porque entre las 100 mejores universidades de todo el mundo no hay ninguna española. Se le ha preguntado por ello a la ministra competente, a Diana Morant, y tiene claro quién es el culpable. Son las universidades privadas quienes hacen que las universidades de España bajen el nivel y no estén dentro de las 100 mejores del mundo. ¿Me pones cara francas? Sí, porque, a ver, ¿ha bebido esta señora o qué? Es que no entiendo. O sea, ¿qué tiene que ver una cosa con la otra?
¿Considera que el hecho de fomentar o de las universidades privadas dentro de nuestro país hace que las públicas sean peores? Está bien pensado. Esto es una idea muy brillante. Tendría que ponerla al lado de lo de la inmigración y las alergias y todo esto, porque es otra idea nueva. No tiene nada que ver una cosa con la otra. Normalmente, pero lo que me pregunto es, en esta estadística, ¿que están todas las universidades españolas, o solo las privadas, o solo las públicas? están todas las universidades? Pues debe ser la primera vez que ocurre eso, ¿o no? Sí. Porque normalmente había alguna universidad española Porque entre las 100 siempre había primeras. destacado, eso es. Y normalmente era pública, como mínimo. Pues según Que el último sepa yo. informe, Pues eso, entre las 100 no hay ninguna española. Entonces, como mínimo, la ministra tiene que ser felicitada por ser más inútil que los anteriores, porque ha conseguido una cosa que no había conseguido nadie. Y es que las universidades no haya ninguna entre las 100 mejores. Está bien, pues, señora, está bien. La felicito. Antonio, la educación universitaria española en entredicho, ¿por qué no entra dentro de ese top 100? Bueno, yo creo que estamos en una crisis de identidad en los servicios públicos. Creo que nos estamos mirando al espejo de la realidad, de todos nuestros sueños de que los servicios públicos españoles eran los mejores del mundo, y no podemos ir a seguir con esta idea de que lo público sin competencia, sin competitividad, pueda mejorar. Y como eso es lo que acaba de decir la señora Morán, que es lo que descalifica de entrada a lo privado, que no tiene las mismas oportunidades, por supuesto, que lo público, y que, bueno, pues si se queda tranquila de esa forma, pues mañana habrá gente que dirá, bueno, pues es verdad, como hay universidades privadas, pues lo mejor que podemos hacer es quitarlas para mejorar la calidad de lo público. Bueno, ya sabemos quién es la señora Diana Morán y camino lleva para presentarse a las elecciones en Valencia, donde ya demuestra bastante afición por quitar lo privado en competencia. Dentro de esa lista, si buscásemos la primera española, tendríamos que bajar hasta el puesto 145, que aparecería la primera universidad, que es la Universidad de Barcelona, que sería la mejor puntuada dentro de todas las La españolas. central, la Universidad de Barcelona, normal. Sí, ocupa el puesto 145. ¿Y la Pompeu o cuál? Pues es raro, pero bueno. Universidad de Barcelona ocupa el puesto 145, siendo la primera española dentro de ese ranking. Me alegra porque es la que estudié yo. Pero Mira, de ahí tu sabiduría y tus me conocimientos. choca, sí. Por eso te Por lo tenemos pronto- aquí. Por lo pronto, me choca, vamos. Por lo pronto, Yo pues voy a decir una provocación, voy a hacer una provocación. ¿Y si cerramos todas las universidades? Estamos en un momento donde nos podemos plantear seriamente la pregunta de qué aporta una universidad, por ejemplo, de, yo qué sé, filología. ¿Qué aporta una universidad de ingeniería de telecomunicación, lo que estudié yo? Si todo eso lo puedes ya, toda la información está a tu alcance en las redes, si puedes organizar cursos online, si la inteligencia artificial ahora es una ayuda de cara a buscar información, etcétera, etcétera. A lo que voy, que estamos en estos momentos en una etapa donde se está poniendo en cuestión qué tipo de sistema educativo queremos. Eso está claro. Si realmente el modelo universitario que hemos heredado de hace siglos sirve para algo, toda una panda de señores que se atrincheran en la universidad de Villarrobledillo de abajo y se van concediendo unos a otros plaza de profesor, primero interino, luego titular, luego catedrático, y realmente no aportan nada a la humanidad, ni son capaces de hacer que la universidad salga en los rankings. ¿Realmente merece la pena gastar dinero público en todo eso? Pues no estoy seguro. En algunas cosas donde hace falta destreza manual, yo qué sé, facultad de medicina, pues ahí sí puede tener sentido la universidad. Pero en cosas que tú puedes hacer online, etcétera, pues a lo mejor es que habría que cerrarlas. Estoy siendo exagerado, estoy siendo provocador, pero a lo que voy es a que
A lo mejor dentro de unos años, pues ya el debate sobre si la universidad española hay que dedicar más recursos o no ha quedado obsoleto porque a lo mejor las hemos cerrado todas, ¿no? Antonio. Pues me acaba de iluminar Luis, como siempre, porque claro, yo estoy en estos momentos muy convencido de que la enseñanza de la medicina, porque me toca pensarlo, pues si sigue por las vías en las que está de fomentar la teoría y que el estudiante no toque la tripa del enfermo, pues evidentemente lo mejor que podemos hacer es cerrar la universidad, porque hay libros de texto que salen en no sé dónde que son muchísimo mejor, muchísimo más explicativos que las clases de los profesores. Esto es todo lo contrario de lo que pienso, que concretamente en medicina, pues medicina, en enfermería, es práctica, es estar al lado del enfermo, es estar oyendo al enfermo, es tocar al enfermo, lo que genera un médico capacitado. La teoría, saber ordenarla, saber acudir a ella y todo esto es evidente, pero como enseñanza teórica, de acuerdo con Luis, evidentemente es una pobreza la que se recibe en casi todas las universidades españolas. A ver, yo tengo en mi cabeza que para la universidad, para lo que sirve es para formar justo eso, la cabeza, ¿eh? Y esto me daría, casi preferiría volver a la Edad Media con el trivium y el quadrivium y con profesores normales que otra cosa. Me parece que formarían más. Me da la sensación, por lo que habéis dicho, que identificáis que el gran problema no es la estructura o tal, sino que es el profesorado, que es de un nivel ahora mismo cero. Te encuentras eminencias y auténticos desastres. Estoy de acuerdo más con eso que con otra cosa, porque yo estudié en la Universidad esta, la Central, que se llama Central o no se llama de Barcelona, pero di clase en la Universidad Autónoma. Y en un momento determinado me di cuenta que lo que tenía delante no eran estudiantes universitarios, eran bachilleres promocionados. Y entonces, a partir de aquel día, decidí que me piraba, pero vamos, adiós, muy buenas, no sé, era horrible. Y mis colegas profesores me dicen que han empeorado. O sea, el alumnado es un desastre por el sistema de enseñanza media. Y el profesorado que hay es endémico, lo que decía Luis, porque una vez entras, si eres capaz de hacer la pelota al que toca, acabarás con cátedra. No sé si esta mala calidad de la educación es del profesorado, es del alumnado, es de la formación o es de la falta de inversión pública, porque, ojo, donde sí está invirtiendo el Ministerio de Trabajo es en la formación y en el empleo para MENAS. Se gasta 25 millones en programas de empleo y formación solo para MENAS. El Ejecutivo lo justifica en que jóvenes e inmigrantes son colectivos vulnerables que merecen atención prioritaria y lo hacen con esa partida que están viendo de 25 millones de euros para esos programas de empleo y formación. Con esta noticia hemos llegado al final del programa de hoy, que había debate, sé que se han quedado con ganas de comentarla, la retomaremos mañana, pero toca despedirnos, toca dar paso para que puedan irse a comer. Disfruten de la tarde de hoy, yo les veo como siempre mañana a partir de las 12 del mediodía. Hasta entonces.